Enhorabuena, concédame 30 minutos y un chin más y les presentaré el país y el resto del mundo. El lunes 7 de octubre de 2024. Gracias por acompañarnos. Una emisión estelar muy particular. Le decía a mi invitado de esta noche que rara vez, por no decir que nunca en mi historia, y ya llevo algunos años trabajando en los medios, se comenzaba un noticiario con una entrevista y sobre todo para hablar nada más y nada menos que de modernización fiscal de un país. Pero es la noticia de la jornada. Por eso es un privilegio para este noticiario y esta planta televisora y este grupo de comunicaciones Corripio recibir esta noche en esta mesa de trabajo a Jochi Vicente, el ministro de Hacienda de República Dominicana. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Mire qué privilegio usted tiene, empezar un noticiario. Ya ahorita usted lo pongo a conducir aquí, espero que no me cobre impuestos por eso. Pero nada, bienvenido. Hablemos un poquito de lo que usted hoy le presentó al país en la semanal. Fruto de años de trabajo, incluso usted recordaba que previo a la campaña de 2020 ya el equipo económico del presidente y usted personalmente trabajaban sobre esto. ¿Por qué es importante una reforma fiscal? Cuesta trabajo sacar el dinero, pero ¿por qué es importante hacerlo? ¿Qué buscamos con esto? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias, Cavada, por darme la oportunidad de plantear a toda la audiencia de este programa y al público en general el contenido fundamental de la propuesta que hemos hecho hoy en la semanal, que es la propuesta de esta reforma de modernización fiscal. Mira, como yo mencioné en el discurso, esto es un tema que no es improvisado. Nosotros venimos trabajando este tema por más de 5 años, inclusive durante la campaña del 2019-2020, y la respuesta es muy sencilla. ¿Por qué se requiere una reforma fiscal? Bueno, 2 razones fundamentales. Primero, la población y el país demanda una serie de inversiones, una serie de gastos en las cosas que le preocupan a la población. ¿Cuáles son esas cosas? Salud, todos queremos mejores hospitales, seguridad ciudadana, todos queremos seguir reduciendo el tema de la criminalidad en nuestro país. Nosotros queremos calles asfaltadas, nosotros queremos un sistema de transporte que no vivamos este calvario que, por ejemplo, en los grandes centros urbanos, Santo Domingo, Santiago, con el tema del tránsito. Y nosotros queremos también, en el caso específico de los ayuntamientos, queremos que los ayuntamientos estén en capacidad de recoger la basura, que es una de las problemáticas número 1 del día a día de la población en determinados ayuntamientos. E incluso ocuparse de otras funciones que tienen los ayuntamientos que hoy no se ocupan. Como por ejemplo remodelar y hacer parques, áreas de recreo para los municipios que puedan ir con su familia a pasear al perro o a llevar a sus hijos a un lugar de esparcimiento. Y todo eso que yo te estoy describiendo requiere recursos. Requiere dinero. Requiere dinero. Y la situación con el tema de los recursos es muy sencilla. Nosotros, República Dominicana, tiene uno de los niveles de gasto público en porcentaje del tamaño de su economía más bajo del mundo. Explíquele un poquito a la gente el concepto de gasto público, que es el más bajo, uno de los más bajos. Veía en la gráfica que el primero era Haití, después le seguía, no sé si Venezuela, etcétera. ¿Qué cosa es el gasto público y por qué lo tenemos tan bajo? Bueno, el gasto público es lo que destina el sector público, en este caso el gobierno, para dar los servicios públicos que tiene como función el Estado. ¿Cuáles son esos servicios? Salud, tener hospitales, tener presencia policial, tener por tema de soberanía las Fuerzas Armadas controlando la frontera, que son las cosas que impactan el día a día de la población. Todo eso requiere recursos, porque yo tengo que pagarle el sueldo a los policías, claro. Yo tengo que pagarle el sueldo a los médicos, a los maestros, al personal administrativo del gobierno. Entonces, cuando nosotros comparamos
la cantidad de recursos que nosotros como sector público, como país, destinamos en comparación con el tamaño de nuestra economía, nosotros somos uno de los países con menor gasto público más bajo del mundo. Los países, por ejemplo, tú mencionas América Latina, que Haití es obviamente por razones muy claras el más bajo en América Latina, después le sigue Venezuela, tampoco queremos tener la situación que tiene Venezuela, después sigue Guatemala y Costa Rica está al lado de nosotros, pero por una situación muy similar a la nuestra, que es que tiene un bajo gasto público en comparación con el tamaño de su economía. Pero tú te vas al mundo y los países que están al lado de nosotros en este indicador son Afganistán, Oiga eso. Irán, Sudán. Son países que tienen problemas. Nosotros hemos hecho, y lo digo sin ningún matiz político, el país a lo largo de diversos gobiernos ha podido, con las precariedades que existen, tener un cierto nivel de calidad en los servicios públicos, pero no es suficiente. Ahora, una pregunta, ministro, y escúcheme que le interrumpa. Siempre nos han dicho que para garantizar todo eso, los hospitales, hacerlos elevados, esto, lo otro, el tema mismo del transporte público, que es una responsabilidad del gobierno, el mismo tema de la educación básica, preescolar, etcétera, que es una responsabilidad del gobierno y por eso se destina 1% del Producto Interno Bruto al presupuesto. Se ha dicho que a veces, o se ha justificado, pedir prestado para hacer eso. ¿Por qué entonces si pedimos prestado, hablamos de una deuda, de pagar intereses, seguimos teniendo un gasto público tan bajo? Bueno, porque todo tiene un límite. Claro. El Estado, el sector público, y de hecho eso ha pasado durante los últimos 20 años. Como aquí no ha habido un gobierno, digamos, que asuma la responsabilidad política que nosotros y el presidente Luis Abinader está asumiendo ahora, de decirle a la población, esto es necesario, porque mira, Cavada, esto no es gracioso ni simpático. Y para cualquier político, para cualquier gobierno, quisiera evitar hacer lo que nosotros responsablemente estamos haciendo. Bueno, de hecho, hay una ley de Estrategia Nacional del Desarrollo que lo planteaba y se fue postergando. Recuerdo que en algún momento a un expresidente le pregunté que estaba por reelegirse y no me supo responder y al final nunca se aplicó. ¿Y tú sabes por qué nosotros estamos en condición de hacer lo que estamos haciendo hoy? Porque el presidente no se va a reelegir. Y él, en vez de estar pensando en su futuro, está pensando en el futuro del país, de las cosas que son necesarias. Que no es agradable, no es agradable. Nadie quiere hablar de impuestos. Fíjate que hasta la palabra impuesto es impuesto. Claro. Entonces, eso no es digamos que un tema que a un político con aspiraciones de seguir, es algo que tiene un costo político y hay que entenderlo muy grande. Incluso un riesgo también para el partido, porque si bien él personalmente no se está reeligiendo, él quisiera que el partido continuara en el poder. Claro, pero el riesgo mayor es no darle a la población esas cosas que está demandando, porque yo tengo dos alternativas. O privar a la población de un servicio de transporte eficiente, de un servicio de salud, como lo estamos planteando con los centros de atención primaria, o de temas relacionados con el control y recogida de la basura. Yo, si no hago esto, que es en dónde vamos a invertir los recursos, la población cada vez más se va a ir poniendo todavía más negativa porque le estamos privando cosas que son las necesidades básicas de ella. Y como la deuda tiene un límite, yo no puedo, y todos los gobiernos hasta cierto punto han sido responsables financieramente en términos de deuda, porque tú pudieras decir, bueno, pero para hacer todo eso endeúdate. Sí, pero ¿y quién me va a financiar? Desde el momento en que alguien perciba que aquí hay un descontrol de la finanza pública, la llave del financiamiento se cierra. Eso es como pasa en cualquier economía familiar. Economía familiar. Si tu banco percibe que tú vas a tener problemas financieros, no te presta. Claro.
Y lo mismo ocurre con los gobiernos. Entonces, el nivel de deuda que nosotros podemos tomar todos los años tiene un límite. Y para poder atender estas necesidades, la única forma, a menos que querramos, y no es lo que queremos, que tengamos una privación en la provisión de estos servicios públicos, la única forma de resolver, de cortar este nudo gordiano, es a través del proyecto de ley que estamos presentando de modernización fiscal. Ahora, siempre a la hora de pedirle dinero a la gente y de someter reformas de esta naturaleza, que la última se hizo ¿en qué año? 2012. 2012. No a estos niveles de lo que estamos hablando ahora, ¿no? La reforma del 2012 empezó aspirando, yo creo que hasta un poco más pero después fue mutilada por las mismas presiones que son entendibles de la población, los grupos de poder, claro, se mueven, y volvemos al tema, que es la diferencia de este momento. A diferencia de las otras reformas, aquí tenemos un presidente que ha dicho públicamente, y hoy se está conociendo el tema de la reforma constitucional, que dice que no va. Claro. Entonces este es un presidente que está pensando no en la futura elección, sino en las próximas generaciones. Ahora, le preguntaba por el tema del sacrificio que se le está pidiendo a todos los estratos sociales, a toda la población, pobre, media baja, media alta, ricos, millonarios, etcétera. Pero ¿qué sacrificio hace el Estado? ¿Qué hace el gobierno? Porque todo es para allá, pero ¿cómo vamos a manejar eso? Y totalmente válido. Uno de los ejes o de los principios que rigen esta propuesta es que todos, sin excepción, todos los sectores de la vida nacional tienen que poner su grano de arena en esto, porque esto no es un problema del partido de gobierno, de la oposición, esto es un problema del país, en donde todos tenemos que contribuir. El sector público, el sector privado, los hogares, todos tenemos que remar. Entonces, ¿qué ha puesto sobre la mesa ya el sector público? Primero, el presidente Luis Abinader es el primer presidente que promulga una ley de responsabilidad fiscal. ¿Y qué es eso? Bueno, el mismo título de la ley lo dice, responsabilidad fiscal. Esa ley impone un tope al crecimiento del gasto público para evitar que el gasto público se use con fines politiqueros. Y el presidente se está poniendo esa camisa de fuerza a él mismo. O sea, para entender un poquito, y excúsame que te interrumpa de nuevo, decimos que el gasto público de nuestro país es el más bajo del continente. Por ende, estamos buscando subir o aumentar el gasto público, pero a la vez a ese gasto le estamos poniendo un límite para que no se manipule de manera política. Correcto. Es decir, yo con la reforma obtengo recursos adicionales que hoy no tengo y que voy a destinar en todas estas áreas que hemos descrito, y a partir de ese momento, para evitar que venga un futuro gobierno o nosotros mismos como gobierno, que por temas politiqueros, digamos, no, mira, ahora es necesario darle para allá al tema del gasto público, no importa, porque tenemos que ganar las próximas elecciones. No, nosotros estamos diciendo, vamos a manejar el gasto público de una forma racional, prudente y transparente. Segundo punto que está poniendo sobre la mesa el sector público. El gobierno y el presidente Luis Abinader hace 2 semanas anunció un paquete de medidas de reforma del Estado. Este es el primer presidente que está eliminando 3 ministerios. Eso nunca se ha visto aquí. Y es una decisión política fuerte. Política fuerte. Ahora, a propósito de eso, de la reducción de los ministerios, hoy la querida profesora Lisset Selman le decía, bueno, pero se habla de reducirlo, pero a veces se dice, o la práctica en otros momentos, que se absorbe más que reducir. Por ejemplo, la nómina o cualquier otra cosa. ¿Cómo garantizar que ahora que economía, planificación y desarrollo no va a existir y lo va a asumir Hacienda, no pasen la nómina de ese ministerio a Hacienda? Bueno, yo te doy un ejemplo, que vamos a seguir con todo esto.
cuando nosotros llegamos al gobierno, ya nosotros iniciamos la primera oleada de eficientización del Estado, porque lo que se trata aquí no es de ahorrar y ahorrar, es de ahorrar para gastar en otro sitio, en prioridades de la población. ¿Qué pasó cuando nosotros llegamos al gobierno? Ahí estaba la CDE, y había dentro de la CDE una unidad que se llamaba de electrificación rural. Esa unidad tenía como 1.100 empleados. 1.100 empleados. ¿Y qué se hizo? Se hizo un análisis de los empleados que se necesitaban para dar esa función. Y esos empleados, que fueron alrededor de 300 o 400 empleados, pasaron al Ministerio de Energía y Minas. Ahí hubo una eficientización. Y lo mismo vamos a hacer con esto. No se trata aquí de eliminar empleados y empleos. Se trata de tener los empleos que son necesarios para atender las necesidades de la población. Con personas calificadas, no es compañerito de la base por ser compañerito de la base. No, pero los compañeritos de la base también están calificados. Tienen el mismo derecho que cualquier otro. Tienen el mismo derecho que cualquier otro. Si alguien está interesado en trabajar y hay una función para trabajar, va a tener un puesto en el gobierno, pero para hacer las cosas que requiere cada institución y para atender las necesidades de la población. Usted hablaba dentro de este modelo de eficientización del Estado de la fusión de 3 ministerios. Hay otras instituciones que también... Hay más instituciones, pero vuelvo y te repito, esta es la segunda oleada. Claro. Porque ya nosotros empezamos desde el inicio del 2020, desde la toma de posesión del 2020, con el tema de la eficientización del Estado. Eliminamos el despacho de la primera dama, fusionamos la OISOE con el antiguo INVE en el Ministerio de la Vivienda. Se fue un tema que era de que procomunidad. Sí. Nosotros el DICAT que estaba en policía lo integramos en la Dirección Nacional de Control de Drogas, y así sucesivas otras instituciones fueron absorbidas, otras eliminadas. Y lo que estamos haciendo ahora, que es parte del aporte, del esfuerzo que está haciendo el gobierno, es precisamente eso. Y eso unido a una serie de medidas de contención de gasto que hemos estado implementando desde el inicio, lo que le estamos diciendo a la población, porque hay algo que nosotros estamos claros. Nosotros tenemos que tener calidad moral para decirle a la población que estas medidas que van a tener algún efecto sobre ella, porque son tributos, el gobierno está haciendo su sacrificio, poniendo su grano de arena correspondiente. Yo creo que lo que nosotros hemos puesto a la mesa a nivel de lo que está aportando el sector público es importante. Y para tener esa calidad moral de decir, mira, este es el proyecto que nosotros entendemos que requerimos y este es el esfuerzo que le estamos pidiendo a ustedes que hagan para lograr este objetivo, que es de todo. No es de ningún partido, es de todos los partidos, de todos los dominicanos, que es una República Dominicana plenamente desarrollada. Ya, de hecho, también dentro de la reforma constitucional, el mismo tema de reducir parte de las bancadas es algo que aporta también el otro poder del Estado, que es el poder legislativo. Para concluir esta primera parte, les adelanto, porque sé que muchos están esperando, diría mi abuela, el pollo del arroz con pollo. ¿Qué es lo que plantea, grosso modo, la reforma? ¿Cómo queda el ITEVI? ¿Qué es lo que se va a grabar? ¿Qué es lo que no se va a grabar? ¿Qué va a pasar con la educación, con la salud, con los 3 golpes, la comida del plato diario? ¿Qué exoneraciones se pueden ir? ¿Qué pasa con los rones, etcétera? Lo vamos a ver ahorita, pero antes, para concluir esta parte entre lo del sacrificio y todo, ¿a qué ítems, por llamarle de alguna manera en pleno criterio técnico, van estos recursos que se van a buscar dentro de toda la sociedad? Que estamos hablando de un monto de ¿cuánto? Alrededor de un 1.5% del PIB, que son como 122.000, 123.000 millones de pesos. Millones de pesos. O sea, se está buscando con todo esto ingresar al Estado para invertirlo en estos puntos que le estoy preguntando al ministro ahora, unos 123.000 millones de pesos. ¿A qué irán? Hablamos de alcaldías, que son ¿cuánto? Alrededor de a los ayuntamientos. Ajá. La propuesta que estamos haciendo es aumentarle en 11.000 millones de pesos, que es cerca de un 50% del presupuesto que hoy reciben,
pero para ser destinados a obras que impacten a sus comunidades y a temas relacionados con la recolección de residuos sólidos. Estamos planteando el tema de la implementación de la atención primaria, empezando por el régimen subsidiado. Eso tiene un impacto de a 6 millones de personas que están inscritas en el régimen subsidiado. ¿Y qué es la atención primaria? Es mejor salud, es evitar enfermedades, es no tener que desplazarte a un centro, a un hospital general para tratarte quizá una gripe que te puede tratar un médico, digamos que de la comunidad primario. De la comunidad, y lo que queremos con eso es elevar el nivel de salud de la población, disminuir el gasto de bolsillo, porque no hay nada que cueste más que cuando ya tú estás enfermo y te tienen que ingresar en un hospital porque no se tomaron las previsiones para evitar la enfermedad. Entonces, ese es el componente de salud. Hay un componente importantísimo en temas de solución al problema del tránsito, especialmente en Santo Domingo y en Santiago. Mira, Cavada, yo sé que tú lo sabes, pero aquí el tiempo promedio de desplazamiento, es decir, lo que una persona que sale por la mañana de su casa en lo que llega al trabajo, en promedio son 90 minutos. 90 minutos. Pero si tú vives en Santo Domingo Este... O sea, eso es 1 hora, 10 minutos. Si tú vives en Santo Domingo Este, del otro lado del río, son 2 horas de ida y de vuelta. Con el sistema integrado de transporte que se va a implementar, eso se reduce a 30 minutos. Tiene como beneficio reducción de la contaminación ambiental. Nosotros vamos a poder desplazar, ahora mismo se mueven alrededor de 3 millones, aquí en la capital, 3 millones de vehículos al día. Nosotros vamos a poder reducir eso en 1.4 millones, porque la gente se va a poder desplazar en sistemas públicos de transporte. Hay una frase que yo utilizo que yo creo que describe muy bien el tema, que la utilizó un alcalde reciente de Bogotá, que dice que un país desarrollado no es aquel en donde los pobres andan en carro, sino en donde donde los ricos andan en metro. Exacto, es verdad. Y si tú lo piensas, nosotros que hemos tenido la oportunidad y la dicha de viajar fuera del país, tú te vas a Nueva York y la gente en metro que anda, claro, no importa la clase social. Y tú te vas a París, claro, y es lo mismo. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos tener eso? Nosotros no podemos autoimponernos una restricción de que tengamos ese transporte para todo el mundo. Ahora, para hacer eso se requieren sumas importantes de dinero. El tema del sistema integrado de transporte que el presidente ha planteado cuesta 176 mil millones de pesos en los próximos 5 años. Esas son magnitudes extraordinarias. O sea, ahí estamos hablando de lo que va de San Cristóbal es por fase. Por fase. El que llega hasta Boca Chica. El que llega hasta Boca Chica, que en una primera fase va desde aquí del Centro Olímpico hasta la Charles de Gaulle, y después la segunda fase continuará hasta el aeropuerto. Está el tema del tranvía de Santo Domingo, que une la Churchill con la Independencia, el tren hacia San Cristóbal, y también está, que es una obra ya iniciada pero que requiere recursos, el teleférico de Santo Domingo Oeste. O sea que con estos recursos, lo que nosotros estamos poniendo los recursos en las necesidades de la población. Y por último, o no por último, porque hay 2 o 3 cosas adicionales, pero importante el tema de seguridad ciudadana. El presidente está haciendo un esfuerzo titánico para incrementar la seguridad ciudadana del país. Por eso que ustedes lo ven todos los lunes yendo a él, a ver en el campo, ahí, en la Policía Nacional, reunido con todos, a ver qué es el progreso de tal medida. Pero para hacer e incrementar la seguridad ciudadana se requieren 20.000 nuevos agentes. 20.000 nuevos policías. Que hay que pagarle su salario, que hay que comprarle la ropa, hay que comprarle las motocicletas, los vehículos, porque el crimen tiene muchas vertientes. Pero la forma
más directa de atacar o de mitigar el tema del crimen es con una presencia. Claro. Porque donde hay un policía, los delincuentes se lo piensan 2 veces. Y nosotros tenemos que incrementar la presencia de nuestros agentes del orden en el territorio, en las calles, con más preparación, porque tenemos que preparar a nuestros agentes para atacar el crimen, para saber cómo comportarse con la ciudadanía, evitar los excesos, y todo eso requiere de dinero. Los otros 2 grandes elementos que van a ser asignados recursos, está la recapitalización del Banco Central. Nosotros hace alrededor de 1 año, 9 meses, tanto el Banco Central como Hacienda conjuntamente le solicitaron al Fondo Monetario Internacional una consulta técnica que nos evaluara la situación de la deuda cuasi fiscal, esa que se originó en la crisis bancaria del 2003, y que nos diera recomendaciones. ¿Cuál fue la conclusión? Que nosotros debemos de enviarle al Banco Central, el gobierno central, entre un 0.9 y un 1% del PIB todos los años, para lograr que esa deuda vaya decreciendo y devolverle la solvencia por completo al Banco Central. Actualmente nosotros destinamos un 0.6% del PIB, y la propuesta que estamos presentando hoy es incrementar eso a no menos del 0.9, que va en línea con la recomendación del Fondo Monetario Internacional. Para precisar, para que la gente entienda, ¿qué cosa es la recapitalización del Banco Central? ¿Por qué tenemos que darle dinero al Banco Central? Porque han pasado muchos años desde que el Banco Central tuvo que ir en auxilio de... Sencillo, el Banco Central no genera ingresos. Exacto. El Banco Central es una institución de regulación del sistema financiero, del sistema bancario, del sistema cambiario, pero el Banco Central no es una empresa, no genera dinero. No es un banco comercial, no presta dinero en el sentido de una tarjeta. Entonces, ¿qué pasa? El Banco Central tiene una deuda, y la deuda hay que pagarla, y hay que pagar los intereses. Y si el Banco Central no genera ingresos, ¿cómo la paga? Con los aportes que le hace el gobierno central. Bueno. Y se ha determinado que ese monto es el monto que va a permitir ir con el tiempo, con un plazo razonable, ir reduciendo esa deuda hasta llevarla a 0, que es como debería de estar operando el Banco Central. Yo creo que ha llegado ya el momento de darle al Banco Central la fortaleza que requiere para evitar una crisis macroeconómica, que no es que estemos mal, porque no lo estamos, pero nosotros tenemos que prevenir. Claro. O sea, nosotros no podemos hacernos como el avestruz, que veo que ahí hay un tema que hay que atender y decir, no, déjame yo meter la cabeza en el suelo y no ver para allá. Y eso se está atendiendo con esta propuesta. Y por último, el otra área que es importante incrementar la inversión de recursos es el sector eléctrico. Todos estamos viviendo este tema que es un tema fundamentalmente por el calor que está haciendo actualmente. Claro. El calor hace que los equipos, por ejemplo, de aire acondicionado o cualquier equipo eléctrico, para producir, por ejemplo, un aire acondicionado, el mismo nivel de frío requiere más electricidad ahora en tiempo de calor que en tiempo de frío. Y eso es lo que está ocasionando una sobrecarga de los circuitos, por eso es que ustedes ven que explotan los transformadores, que el transformador no puede con la demanda que hay. Entonces, eso para resolverlo requiere cambiar contadores, requiere cambiar los transformadores por transformadores de más capacidad para evitar los disparos, y requiere mejorar la red de distribución. ¿Para qué? Energía confiable, energía estable, y que todo el mundo pague la luz. Claro. Y que todo el mundo pague la luz. En la medida de su posibilidad, el Estado siempre va a subsidiar la población vulnerable. Pero si usted no es población vulnerable, hasta los montos que están definidos de subsidio, usted, si consume algo, usted tiene que pagarlo. Así es. Pues nada, ahí está en esencia el por qué se necesita una modernización fiscal en nuestro país, que va mucho más allá simplemente de cobrarle un dinero a usted, a todos, que debemos pagar todos. Es para
precisamente invertirlo donde más lo necesitamos todos. Ojalá los hospitales den cabida a todo tipo de población y no haya que recurrir solo a la clínica. Hay países donde la clínica privada es un lujo, pero donde puede haber una. En Estados Unidos lo más que hay son hospitales públicos, absolutamente públicos, y pueden tener X o Y problemas, pero son de primera categoría y son referencia en materia científica, médica y de todo. Entonces, ¿por qué no podemos tener hospitales públicos de referencia acá? Que además hay muy buenos equipados. Tenemos la experiencia de Sedimad, la Plaza de la Salud, etcétera. ¿Por qué ese no puede ser el común en todo el país? Y que vayan los mejores médicos, sea en Pedernales como sea en el Distrito Nacional, pero para eso hay que tener recursos. Bueno, ahorita vamos a hacer una pausa. Tengo que cumplir con los comerciales para pagar los impuestos. Y hay 2 o 3 noticias de lo que está aconteciendo, la reforma constitucional. Hay también otros casos que corren en la justicia. Y regresamos con el ministro de Hacienda. Le estamos tomando unos minutitos de su noche para que nos cuente entonces la esencia de cómo comienza a operarse esta modernización fiscal, que mañana, por cierto, se va a depositar ante el Congreso. ¿Qué va a pasar con el ITEVIS? Se amplía la base, hay productos que quedan exentos de pago del ITEVIS, que ahora se llamaría IVA. ¿Por qué se llama IVA? ¿Qué va a pasar con las leyes que fueron en un momento incentivos y hoy se convierten en leyes que desaceleran quizás la economía en otros aspectos? ¿Qué pasa con las exoneraciones? ¿Qué pasa con otras muchas cosas que usted está preguntando, que ya quizás está sabiendo y lo está sabiendo de manera distorsionada quizás porque hablan en algún que otro tuit de un peaje sombra que no existe hace mucho tiempo, que lo pagó el Estado y el gobierno a la empresa que manejaba ese sistema de peajes en una autovía? Volvemos con el ministro de Hacienda después de los mensajes que sigan. No le cambie, ya volvemos en esta emisión estelar de Telenoticias.